¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo estás, perfecto. Gabriel? Ahora sí. Bien, muy bien. Un placer enorme saludarlos. Bueno, felicitaciones por el descubrimiento tuyo y de tu equipo, ¿no? Contanos en palabras sencillas algo que es tan pero tan complejo. ¿En qué consiste ese hallazgo tuyo? Bueno, básicamente para poder comprenderlo, repasemos algunos conceptos de cómo funciona el sistema inmunológico para poder defendernos en general y para poder defender del crecimiento de un tumor. Cuando está creciendo un tumor en el organismo, entonces unas células especiales que están patrullando nuestro organismo captan, sensan esas proteínas que son extrañas, las captan, las llevan hacia un ganglio linfático, ¿vieron cuando nosotros estamos enfermos que tenemos los ganglios inflamados? Sí. Bueno, ahí es donde sucede una respuesta inmunológica y entonces estas células les presentan esas proteínas extrañas, esos antígenos, a los linfocitos T, que son el ejército de nuestras defensas. Entonces, cuando lo reconocen, estos linfocitos producen miles de millones de linfocitos exactamente iguales que van a viajar hacia el tumor para defendernos y para poder eliminar ese tumor que está creciendo. Entonces, ustedes se preguntarán, si los linfocitos llegan, ¿por qué entonces está creciendo un tumor? ¿Por qué hace metástasis? ¿Por qué avanza? Justamente porque el microambiente donde crece un tumor es un microambiente hostil y ese microambiente que es cómplice del tumor que está creciendo. Básicamente hay unas células que se generan en nuestra médula ósea que están destinadas a ser neutrófilos, monocitos, células buenas que nos van a defender, pero cuando está creciendo un tumor, esas células se transforman en células que son cómplices del tumor. En vez de defendernos, se acercan al tumor y empiezan inmediatamente a inhibir a nuestros linfocitos, a formar vasos sanguíneos para que le llegue oxígeno y nutrientes al tumor, le permite crecer mucho más, hacer metástasis, invadir. Y entonces el gran misterio que existía en la literatura es cuál es el responsable o qué mecanismos son los responsables de que se generen estas células malas que deberían ser buenas. Entonces nosotros desde hace varios años, desde que yo hice la tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba,
identificamos una proteína, la galectina 1, que juega un rol adverso generando escape de los tumores. Y nos preguntábamos si esta proteína podría ser la responsable de que estas células se transformen en estas células malas y de ese modo develar este misterio. Y básicamente lo que vimos es que justamente a medida que se van acercando estas células de la médula ósea hacia las cercanías del tumor, hacia las proximidades del tumor, aumentan los receptores para esta proteína se puede unir y sincroniza programas inmunosupresores y angiogénicos. Esto significa que es la responsable de hacer malas a estas células. Claro. Entonces, como nosotros habíamos diseñado, como se ve muy bien en la figura, anticuerpos monoclonales, neutralizantes, antagonistas de esta proteína, entonces inyectamos en animales de experimentación que tenían tumores estos anticuerpos monoclonales y logramos reprogramar estas células. ¿Qué significa esto? Hacerlas buenas de nuevo. Y de este modo develamos un misterio, pero además logramos reprogramar esas células y entonces hacerlas más cercanas a nuestro sistema inmunológico, ayudar a nuestro sistema inmunológico a luchar y eliminar ese escape tumoral. Yo sé que hay que ser muy cautos y más cuando se habla de estos temas, pero ha generado tanta expectativa, doctor, esto, lo hemos charlado acá con el doctor Sabat, que ya le va a preguntar seguramente. ¿Cuándo podrían aplicarse estas pruebas en humanos? Y en todo caso, ¿estamos a las puertas de la cura del cáncer? Bueno, voy a contestar primero la segunda parte. Yo quiero ser extremadamente cauto con respecto a esto. Este es un tratamiento, un potencial tratamiento más que ayudaría y complementaría a otras terapias, especialmente cuando las otras terapias generan resistencia, ¿no? Hay un determinado momento donde los fármacos empiezan a funcionar y luego dejan de funcionar y ahí estaría aumentada la proteína con la cual trabajamos. Habiendo dicho esto, también es importante que les mencione que nosotros hace 2 años fundamos junto con mi equipo y con otra gente una empresa de base tecnológica que se desprendió del CONICET y que el objetivo es poder generar a partir de estos anticuerpos monoclonales medicamentos y fármacos. Es un camino largo, es un camino muy largo. Nosotros tenemos el anticuerpo listo, pero necesita manufacturarse, necesita transformarse en un medicamento. Y luego de transformarse en un medicamento, tiene que pasar todos los ensayos clínicos que son estrictos de la medicina. La fase clínica 1 en humanos, que es la seguridad. Uno no puede darle a un paciente antes de probar la falta de toxicidad, la seguridad y después ver la efectividad. Estos son varios años hasta que esto se transforma en un remedio que puede estar en la farmacia. Nosotros estamos realmente muy contentos con el hallazgo, con la herramienta terapéutica que tenemos, pero queremos decirles a todos que hay que esperar un tiempo. Todavía no tenemos los ensayos clínicos andando, lo que tenemos es lista la herramienta terapéutica y a través de esta empresa de base tecnológica la estamos trasladando y transformando en un fármaco. Gabriel, Carlos Sabat, ¿cómo te va? Hay también. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Lo planteabas también como una posibilidad de que sea tratamiento para enfermedades autoinmunes, no solamente para el cáncer, sino para enfermedades autoinmunes. ¿Por qué no lo explicás, por favor? Sí, bueno, esto es justamente las dos caras de la moneda, ¿no? Porque por eso nosotros le llamamos el dulce caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo que nosotros descubrimos, porque esta proteína que interacciona con azúcares, por eso es el dulce caso, tiene características de que en cáncer, en un tumor, se comporta como la mala de la película y hay que bloquearla. Pero en el caso de las enfermedades autoinmunes, donde se caracterizan por una gran cantidad de linfocitos, una gran cantidad de células que dañan nuestro tejido, en ese caso hay necesidad de estimularla. Y entonces, en ese caso, lo que diseñamos es otra herramienta terapéutica, otro posible fármaco, que es una variante de galectina 1 para eliminar esos linfocitos y para poder prevenir las enfermedades autoinmunes, que son justamente estos linfocitos que pueden causar un daño. Dicho de otro modo, cuando nosotros tenemos una determinada infección o un desafío antigénico, digamos, y cuando hay que responder, se producen estos miles de millones de linfocitos que yo les conté.
cuando ya se erradicó el microbio, o sea, ya se erradicaron las células tumorales, inmediatamente estas células tienen que volver a la normalidad. No podemos tener miles de millones de linfocitos todo el tiempo dañando los tejidos, porque tienen esa posibilidad de dañar los tejidos propios. Y en este caso se dan las enfermedades autoinmunes, cuando hay una exacerbación del sistema inmune. En este caso serviría la proteína o este agonista al cual le llamamos esta variante de galectina 1. Entonces, para resumir, tenemos dos posibles fármacos: un bloqueante de galectina 1 para cáncer y un estimulante de galectina 1 para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Fantástico. Qué lujo, qué placer escucharte, Gabriel, tan pero tan claro, tan didáctico y además con esa tonada cordobesa, ¿no? No la pierdas. No la Que pierdas no se nunca. te va, no se De te va. Villa Cabrera al mundo. Le mandamos un abrazo grande, doctor, y a toda la gente que han trabajado ahí, porque la verdad que es un acontecimiento mundial y es nuestro. Así que gracias, doctor. Yo les quiero agradecer y aprovechar para mandarle un saludo a toda mi querida Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba, de donde salí, a todos mis compañeros. Y todo ha sido posible gracias a esto, a la universidad pública, al CONICET, a que durante tantos años el CONICET, la Agencia de Promoción Científica, y toda pudo apoyar a todo mi equipo, y ahora gracias a esta empresa de base tecnológica que nos apoyó. Así que, bueno, muchísimas gracias. A usted. Gracias. Abrazo grande. Abrazo, Gabriel. Grande. Abrazo. Usted va a leer seguramente en muchos de los diarios del sistema que crecimos un 5,8%. ¡Epa! Esto va bien, dice usted. Lo entusiasman desde los días. Le están mintiendo. Están jugando con usted, con su credibilidad, como lo hacen en todos los temas. Pero ellos a Milei lo cuidan en el aspecto de lo que es la marcha de la economía, porque les da todo a ellos. Los grandes ganadores son esa élite para la que trabaja como el viejo empleado de Urnequian, Milei. Ahora no solo para Urnequian, sino para todos los capangas del país. Esa es su tarea. Funge como presidente, pero no es otra cosa que el che pibe de las corporaciones. Y las corporaciones están comandadas por los diarios, particularmente por la mafia de Clarín, pero también La Nación. Hoy en tapa, usted se encuentra con que se creció el 5,8%. Dice, ¿y entonces de qué nos quejamos? Usted que no le alcanza el aguinaldo, que no sabe cómo hacer para pagar las cuentas, que está comiendo menos, que ya no sale a comer, que va menos al teatro, que no puede hacer la vida que hacía, que a veces no usa el auto por lo que gasta, por lo que le cuesta, que no puede pagar ni el peaje. Usted sabe lo que está pasando y lo que está viviendo. Y de repente se encuentra con que hemos crecido una barbaridad. ¿Sabe qué pasó? En el primer trimestre del 2024, recuerda, devaluación de diciembre del 23, desastre de enero, febrero y marzo del 24, pero caída vertical, como si el país tirara un ancla y se detuviera y se iba a quedar ahí para siempre. Sin embargo, la vida sigue andando. Y de ese desastre es que se recupera el 5,8%. Un pelito así de lo que venía del 23, que usted se acordará que no eran los años más fascinantes, aunque eran todos esos años mejores que estos de Milei. Para el pueblo había mucho más trabajo. Por ejemplo, ahora bajó el trabajo. Y como el salario, que era un problema en la época de Alberto Fernández, sigue siendo un problema más grave todavía ahora, porque se ha perdido más, estamos en medio de una verdadera mentira. Así que prepárese. Usted piense, estos datos que la gente del CEPA me hizo llegar, porque inmediatamente cuando vi el número digo, ¿dónde está la trampa? Porque por supuesto es trampa. Si no, lo veríamos el crecimiento, ¿verdad? Bueno, la trampa está en que en marzo, en abril y en mayo, los 3 meses seguidos, los salarios perdieron frente a la inflación. La trampa está en que se toma casi el 9% menos de leche y se come más del 6% menos de carne, y los supermercados están en el 5% abajo y los mayoristas 19% abajo. Desaparecieron 13.832 empresas y se quedaron sin trabajo registrado. El tan anhelado trabajo registrado, 210.862 personas. Esta es la realidad. Esto es lo que marca lo que está pasando en la Argentina. No ese número de crecimiento que no es otra cosa que la salida del desastre que ellos crearon. Armaron una historia atroz para todo el 2024 y respecto a eso
a esa malaria haya una leve recuperación, pero todavía sin llegar a ninguno de los valores del 2023. Aquí le damos la bienvenida a un economista que siempre aclara el panorama cuando todo está confundido. Se trata de Juan Valerdi. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho bien, no te veo en la imagen. No sé si tenés la cámara prendida o no. De todos modos, el eje es la radio. Pero si algunos que nos están siguiendo por Twitch o con posterioridad en YouTube desean observar, tenés un aire a Canigia, así con el pelo rubio largo, pueden llegar a... Me estaba peinando. Nunca podré decir eso, me estaba peinando. Eso es cuando me corro el flequillo. Juan, me decías, después te voy a hacer algunas preguntas más generales, pero me decías, es muy importante tomar el tema de la salada, que se ha desatado aquí informativamente, pero no se le ha puesto el moño. Contanos de qué se trata. Mira, lo que está pasando en la salada tiene que ver con dos cosas que este gobierno seguramente está mirando. Una de corto plazo que tiene que ver con las elecciones y con las cajas que implica la economía informal, subterránea, obviamente como hemos visto, y no esto relacionado con la salada, sino con este blanqueo trucho que está haciendo el gobierno, la economía ilegal. Toda esa economía, la ilegal, la subterránea, la informal, que corren paralelamente a la formal y en blanco, entre comillas, que muchas veces además tiene mucho de subterránea y de blanqueo, como en los grandes bancos, como las grandes empresas que también no declaran gran parte de lo que facturan y demás, generan flujos de guita que bancan la política, las famosas cajas negras, los famosos aportes de campaña, y esto entra en discusión junto con el que la gente pueda comprar ropa en el caso de la salada, alimentos también paralelamente en una parte de la salada, y cosas que son indispensables para lo cotidiano. Entonces, en general el Estado se hace el tonto respecto de la informalidad o de la evasión que puede haber en esos sectores, porque es lo que le permite a la clase media o media baja que se ha caído consumir los productos que su destrucción del poder adquisitivo no le permite ya consumir en los negocios tradicionales o en los shopping. Es decir, para no esquivarle al bulto, el Estado se hace el tonto, cualquiera sea su conducción. No tengas duda que cualquiera sea su conducción se ha hecho el tonto, pero además se ha hecho el tonto peligrosamente porque muchas de las decisiones que toma el Estado las toma sin conocer ese territorio que implica casi la mitad de la actividad económica argentina. Y no estoy diciendo del PBI. De la actividad económica argentina, casi la mitad ya debe ser informal, subterránea o ilegal. Y en este sentido, insisto, estoy incluyendo desde la empresa que baja materiales de construcción, de hierro, de cemento, de arena o de un montón de grandes empresas en los corralones sin facturarlo en su totalidad, hasta las alimenticias grandes que también lo hacen y todos lo sabemos, incluidas especialmente algunas gaseosas y demás. Entonces, todo esto genera una masa de recursos que para evitar tener problemas con la justicia, con la FIP-ARCA, con la unidad antilavado, con el Banco Central o lo que sea, está aportando permanentemente a distintos casilleros. Eso genera las cajas negras de la política, a nivel territorial de los municipios o a nivel provincial o a nivel nacional. Depende de la escala que tenga el evasor, insisto, incluyendo multinacionales, como vimos en el caso, por ejemplo, de Vicentín, ¿no? Mirá vos. A ver. Pero además, el problema es que el Estado, cuando se hace el boludo, para generar de alguna manera este mundo paralelo con las cajas, y para que la gente que no podría llegar a comprar ropa, por ejemplo, en los shopping o en los negocios tradicionales, pueda comprarla ahí en la salada, cuando se hace el boludo también deja de conocer ese territorio de actividad económica y toma medidas o sin conocerlo o incluso yendo en contra de ese sector tratando de ayudarlo. Bueno, ahí va la pregunta, me quedaba pensando. Espera, antes de que me tire la pregunta, recordemos que cuando Alejandro Banoli desde el ANSES largó el IFE, estimaba que 3,5 millones de argentinos se iban a presentar. Ahí había una parte muy importante de esta economía que estamos hablando. Y se presentaron 11 millones, a los cuales 9,5 millones no tuvo más remedio que dárselo, porque tenían incluso todo en regla, digamos. Los otros se supone que no. Claro. Bueno, ahí es, uno observa la solución
debería ser integral, es decir, vinculada con el mercado interno, con la generación de empleo blanco y con posibilidades de beneficio para un comerciante promedio que le implique adecuarse al sistema legal, porque de otro modo tenés la posibilidad de irregularidad o cierre. Es decir, o te haces el tonto y tratás de contratar inclusive contadores que te ayuden a evadir, o directamente te tenés que retirar de la actividad. La solución parece no pasar por ninguno de esos variantes, sino por un modelo económico integral sano. Claro, pero ahí el problema que tenés es, ojo con las soluciones, porque ya pasó que en el gobierno de Cristina y de Néstor, algunas soluciones tenían que ver aparentemente con te voy a legalizar y voy a cerrar a los lugares que no tengan declarados sus trabajadores y que estén en relación de encadenados a la máquina de coser y demás, cosa que no siempre era real. De esto Verónica Gago, la socióloga, ha escrito bastante. Entonces, vos no podés decir, bueno, ¿sabes qué? A partir de ahora cumplís con todas las leyes laborales y todas las impositivas, o te cierro y echo a la gente a la calle y le doy a lo sumo un plan. Esa no es la solución, porque además, si haces eso y al mismo tiempo se emblocan sectores, claro. Si haces eso y abrís las fronteras al mismo tiempo para que entre toda la mercadería de China o de cualquier país sin ningún tipo de problema ni barrera arancelaria, como sí tiene Estados Unidos, entonces lo que vas a tener es una imposibilidad absoluta de competir, con lo cual van a quebrar todas las empresas que dan trabajo y que generan no solamente productos para estos argentinos que no podían comprar otros productos, sino para venderle a otros países. Porque en los talleres que produce para la salada y que venden en la salada, también se les vende a países limítrofes. No sé si vos sabías. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, Juan, en la cual venimos de una nación que no tanto tiempo atrás tenía empleo en blanco, no te voy a decir pleno absoluto, pero muy cercano, ¿no? a la totalidad de la masa poblacional? ¿Cómo se fue derivando este proceso? ¿Dónde están las responsabilidades? Por un lado tenés desde el trabajo férreo que hizo Martínez de Oz y la dictadura cívico-militar, y que después reforzó Cavallo, en destruir cualquier capacidad de planificación del Estado para un desarrollo fuerte, industrial, de desarrollo tecnológico y demás, que permita que tu industria, desde lo textil hasta los alimentos o lo que sea, pueda proveer a tu mercado interno o incluso pueda exportar, claro, y pueda de alguna manera evitar importaciones, hasta esta distorsión que ha habido de que el sistema productivo se está dedicando a la timba financiera y lo productivo ya no rinde, igual que en la película Plata Dulce de la época de Martínez de Oz. Entonces, si los grandes empresarios argentinos ganan mucho más plata timbeando que en el mercado interno, que está destruido porque el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados y de los informales está muy alicaído, entonces lo que tenés es un corrimiento a la informalidad, un corrimiento a el no pago de impuestos y demás, y en ese ambiente, digamos, el único que sobrevive es el que se modifica hacia ese sector. Entonces, lo que hace Milei, que es tratar de no cobrarle impuestos a los grandes y a las multinacionales, también se replica en los que pueden evitar ese sistema desde la informalidad o los subterráneos para sobrevivir y para proveer a quienes tienen su poder adquisitivo disminuido, ¿no? Ahora estoy recibiendo informaciones, por ejemplo, de plantas de fabricación de automóviles que van cerrando, van despidiendo a su personal. Imagino miles de trabajadores, también del Estado, ¿no?, que ha sido muy golpeado, recurriendo a esas variables irregulares para poder sobrevivir. Y si no, lo que queda es el vacío y el delito. Sí, en realidad, antes de ir al delito liso y llano, que sería robar o extorsionar o lo que sea, alguien te puede decir que la evasión, la elusión y todas estas cosas configuran delitos. Pero el lavado en los grandes bancos, en las financieras, y el lavado y la evasión en las grandes empresas multinacionales, que está a la orden del día, también es delito. Entonces, lo que vas teniendo es que las multinacionales ligadas al narcotráfico se van pareciendo en su forma de manejarse a las multinacionales ligadas a cualquier tipo de bienes o de energía o de servicios. Entonces tienen los mismos contadores, los mismos bancos los ayudan a lavar la guita y tienen los mismos abogados. Entonces lo que va teniendo es que en realidad lo que va desapareciendo es la legalidad. No es que todo el mundo se pasa a la ilegalidad, sino que en realidad es el sálvese quien pueda,
que es lo que fundamentalmente promueve una idea como la libertad avanza, y Milei, Caputo y compañía, ¿no? Claro. Qué pena, por así decir, por esa historia laboral argentina, pero además porque hay muchas naciones, pienso en Colombia, pienso en varias, ¿no?, que han sido estados fallidos y bregan por reconfigurarse en este momento. En lugar de ir para atrás, como está yendo la Argentina, tratan de insertarse en un orden aproximado que les permita avanzar. Yo creo que en ese sentido, los que están entregando la Argentina desde adentro y los que están ayudándolos desde afuera, lo que quieren para la Argentina es un caso ejemplificador donde si alguien más o menos molesta al poder y hace algunas cosas que no le gustan, como desarrollar su industria pesada, desarrollar su industria armamentística, tener algo de soberanía y todas las cosas que hizo el peronismo, tener una flota propia y los trenes en servicio de la producción, no quieren que la Argentina de alguna manera baje la cabeza, sino que la quieren cortar en pedacitos. Para mí la balcanización de la Argentina es lo último que están pergeñando para dar una señal de qué es lo que pasa cuando alguien se pasa de la raya respecto de lo que marcan los poderosos. ¿Cuántos sectores afectados que deja esa política? Porque claramente tenemos al desempleado que no consigue trabajo y que tiene serias dificultades para la sobrevida, pienso en noches como la de hoy, ¿no? Y también al trabajador que gana poco o pierde su trabajo en una variante bastante de chantaje sobre su vida cotidiana. Y pienso entonces qué hacer, porque da la sensación que se podría, y también el empresario que no puede producir pagando impuestos, y si no los hace va a dejar de lado su vigor empresarial justamente. ¿Cómo hacer para reunir a todos esos sectores, ¿no? Es una especie de faltante de la vida política popular argentina, la capacidad para congregar a esos factores económicos. Lo primero que tienen que tomar conciencia los que lo votaron a Milei, a pesar de que dijo que iba a destruir el Estado desde adentro, es que cuando el Estado vaya destruyéndose, que no creo que lo destruya del todo, porque una parte la va a dejar en servicio de los monopolios y oligopolios, o sea que el Estado no solamente no va a estar para regular en favor de la gente, sino que va a estar para ayudar a los monopolios y oligopolios a cagar a la gente. Lo primero que tienen que tener claro es que el poder no deja agujeros. Y cuando el Estado vaya retrocediendo, los que van a avanzar no van a ser la gente, no van a ser las pymes, no van a ser los puesteros de la salada, sino que van a ser los monopolios y oligopolios, en especial los financieros, pero también los que vienen atrás, y eso no tiene ningún tipo de límite en el cual dicen, hasta acá llegamos, con esto nos alcanza. Así que van a ir por ellos tarde o temprano. Si pensaron que el retroceder del Estado iba a ser en favor de ellos, se equivocaron feo, y lo tienen que ver tarde o temprano, porque si no, para cuando lo vean, va a ser tarde. ¿Qué prevés en el periodo corto y medio, es decir, de aquí a las elecciones y en estos 3 años? ¿Qué prevés que puede suceder con este modelo en marcha, con vencimientos, con dificultades para la adquisición de dólares, con una serie de problemas muy importantes que parecen no resolverse y sin embargo persiste, sigue adelante? Lamentablemente parece que de acá a las elecciones, rascando el fondo de la olla, reventando los bienes del Estado como está haciendo Caputo y consiguiendo préstamos de última de emergencia de distintos prestamistas de cualquier tipo, pueden llegar a octubre con el dólar planchado en este precio artificial que hace que haya una ola de importaciones parecida a la de la época de la convertibilidad, donde ves desde bolsitas de nylon de Estados Unidos hasta tomates en lata de China o naranjas de Egipto, porque es más barato traerlas en contenedor de Egipto que en camión de Tucumán, y todo eso lamentablemente va a permanecer manteniendo una especie de sensación de que hay control de la inflación, del dólar y demás hasta octubre, pero no creo que esto pueda durar 3 años sin reventar. Y cuando reviente, cuanto más tarde en reventar, más cara va a ser la cuenta después a pagar por la destrucción que esto genera en el entramado productivo, en el entramado social, en las leyes laborales, y al gobierno le llega a ir bien y tiene más gente en el Congreso y demás, ¿no? Así que, lamentablemente, veo a corto plazo que el gobierno puede llegar a sobrevivir hasta las elecciones y a redoblar la apuesta post-elecciones, y cuanto más tiempo esté, más daño va a causar. Hubo 2 explosiones, más por supuesto en la historia, pero que marcan un modo de acción, ¿no?
el cordobazo, que después derivó en el 73, y el 2001, que derivó en el 2003. Es decir, da la sensación que la Argentina alza la cabeza y lo pone en marcha en una derivación política, en el impacto que se desarrolla como círculos concéntricos. ¿Imaginas algo así ahora o estamos muy debilitados como para que exista un intento de recuperación como el que se dio en aquellos dos momentos históricos? Más que debilitados, lo que creo es que han hecho un gran trabajo para enfrentar a los argentinos con los argentinos. Ese enfrentamiento de... Sí, que no existía tanto, claro, en esos momentos, es cierto. No estaba tan claro y tan definido de mitad y mitad, unos odiando a los otros, y obviamente podríamos hablar tal vez de un tercio peronista y un tercio antiperonista, y un tercio que está en el medio oscilando, pero yo creo que se ha ido perfilando casi mitad y mitad, y estamos más cerca de una guerra civil que de un 2001 que derive en un 2003. Sí, parece más importante lograr que no gane el otro a lograr imponer un proyecto, ¿no? Sí, sobre todo lograr que no gane el otro, incluso a costa del propio beneficio, que es lo que le pasa a la clase media y a los grandes industriales argentinos, ¿no? Con una miopía, de una ceguera de odio que muchas veces tiene que ver con que no quiero que el otro crezca, el pobre o el que está en clase media baja, porque eso me quita a mí potencia. No deja de ser llamativo encontrar dentro de la descripción eso que llamás los grandes industriales argentinos. No deja de ser llamativo que alguien que pudo construir una empresa importante no observe el decurso general. Por ahí, en los sectores consumidores de medios o que están un poco llevados de las narices por la propia cultura antiperonista histórica, es comprensible, no justificable, pero que un industrial que ha puesto en marcha una empresa importante tenga ese tipo de características llama la atención. Lo que hizo Perón en su momento y que también lo hizo Roosevelt en Estados Unidos es salvar a los peores industriales y los peores capitalistas de la Argentina y de Estados Unidos respectivamente de sí mismos. Evidentemente ahora no hay alguien que pueda demostrarle a esos empresarios miopes que hay que tratar de salvarlo de sí mismos, cosa que no es necesario que ocurra en Brasil, porque ellos mismos se dan cuenta, y con Bolsonaro se dieron cuenta, que la cosa iba complicada y entonces lo volvieron a poner a Lula, ¿no? Juan Valerdi, te mando un fuerte abrazo desde la señal aquí en la gráfica. Abrazo inmenso, hasta la próxima, Gabriel. Hasta la próxima. Saludamos a Rodolfo Pablo Trever, analista económico. Rodo, querido, ¿qué tal? Hola Lucas, hola Leila, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Buen día, compañero. Bueno, Fondo Monetario Internacional llega, yo decía, está en el país, tiene oficinas aquí, ¿no? Tiene una oficina establecida, aunque no formal, dentro del mismo Banco Central de la República Argentina. Recordemos que este proceso de intención de dolarización de la economía argentina, este proceso de intentar sacarle el ahorro en dólares a los argentinos para administrarlos ellos, es una suerte de... Y esta idea loca de cerrar el Banco Central, en realidad no se trata de cerrar la institución, sino más bien dejarle en manos, la Administración Financiera Nacional, dejarle en manos de la Reserva Federal o del Fondo Monetario Internacional. O sea, directamente traspasar la administración financiera y la regulación financiera del país del Banco Central de la República Argentina, un ente soberano de la patria argentina, hacia un organismo internacional. Por eso, de a poquito, la injerencia del Fondo Monetario Internacional, no solamente en las políticas económicas, en las políticas monetarias, sino también en la presencia física, se va profundizando. Vamos a suponer, Rodo, que te inviten a esa mesa, Fondo Monetario y Gobierno, y vos tengas que, desde una concepción patriótica, alertar no a esos personajes, tanto el FMI como Caputo o Sturzenegger, sino al pueblo argentino de, che, atención, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el panorama? Bueno, no les recomiendo invitarme, pero ojalá que lo hagan. Ahí me debería asesorar con nuestros amigos de Medio Oriente antes de ir. Pero en principio lo que está sucediendo son un par de cosas. El ambiente político está directamente entrelazado con el aspecto económico, todo el circo mediático que se montó detrás de la proscripción de Cristina Kirchner sirvió para que el mismo día que se condenaba a la ex presidenta y vicepresidenta, se llegó a acuerdos por $5.000 millones más de deuda, $2.000 millones más con 7 bancos extranjeros,
directamente deuda del Banco Central y 3.000 millones de dólares más también de deuda propia del BCRA. El Banco Central se está endeudando en dólares a pasos agigantados, 5.000 millones de dólares en un día, esos 3.000 millones de dólares adicionales de bopreales por deuda comerciales impagas. O sea, la Argentina libera sus importaciones, pero no tiene plata para pagarlas, entonces se endeuda. Estamos endeudándonos para comprar desempleados afuera. Compramos una importación, cerramos una fábrica acá porque no se puede competir por la fábrica extranjera y además para pagar esa importación nos estamos endeudando a una tasa entre el 8 y el 9% en dólares, que es una tasa altísima, superando el doble de lo que se paga internacionalmente. Después el circo mediático, el discurso oficial es totalmente distinto. Dice que Argentina está entrando en los mercados, que volvimos a establecer relaciones igualitarias con los mercados financieros del mundo, que la Argentina está normalizando su economía, pero la realidad es que la Argentina se está endeudando en moneda dura y en moneda que no emite, que no controla, y encima una tasa que más que duplica la tasa internacional. Entonces, es decir, que nos estamos... Entonces el panorama económico es una mayor injerencia extranjera, un mayor endeudamiento para seguir facilitando, seguir dándole aire a este esquema de saqueo que está visto, está claro a qué se dedica: a profundizar la extracción de nuestros bienes comunes naturales y a destruir lo poco que queda de industria local, haciendo una apertura de importaciones indiscriminada. Hay una apertura de importaciones como nunca antes en la historia argentina, que no llega a tener volúmenes históricos en dólares solo porque hay recesión en el plano interno. Si el laburante argentino tuviera el mismo poder adquisitivo que tenía en octubre del 2015, hoy estaríamos en un nivel de importaciones de 120.000 millones de dólares anuales. Pero estamos en un nivel de importaciones significativamente menor solo porque hay recesión interna, pero la apertura de importaciones es la más grande que se ha visto en la historia argentina. Ni siquiera el neoliberalismo de Menem, ni siquiera el neoliberalismo que impuso la dictadura militar había llegado a tanta liberación de nuestro comercio exterior. Me quedo esto de que nos endeudamos para tener más desempleo. Porque exacto. Esa dinámica, o sea, estamos financiando con deuda externa para que se paguen importaciones a un dólar pisado, y las importaciones lo que generan es desempleo. Exactamente, estamos financiando con nuestro futuro, con las posibilidades de crecer en el futuro, relegando la posibilidad de crecer en el futuro, al mismo tiempo que compramos desempleo, ¿no? Esto es el proceso más profundo que hemos tenido en la historia de un modelo de saqueo directamente colonial, no neocolonial. No hay parámetro, no hay comparación alguna, ni siquiera con la dictadura militar. Esto ya ha ido mucho más profundo, al calor también de ¿qué? De una inconsciencia colectiva, de muchos años de penetración y dominación cultural, de una guerra cognitiva que ha sufrido nuestro pueblo, y también de una oposición política totalmente cómplice, que hoy en día está más preocupado para ver quién es el que invita a una reunión para sellar una lista electoral en conjunto para las elecciones. Está mucho más preocupado por eso, está todo puesto en ese plano, y está nada puesto en términos de organización popular, está nada puesto en términos callejeros, en términos de enfrentamiento, en términos de rechazo al Fondo Monetario Internacional, en términos de rechazo a las nuevas deudas. Hoy, Lucas, se está dando un proceso de concentración del sistema financiero argentino que es terriblemente grave, y está pasando totalmente por alto en la oposición política y mucho más en los medios de comunicación. El Banco Central ha emitido normativas para que el sistema financiero se autorregule. Todas las operaciones de liquidez se hagan intra bancos, y el Banco Central sacar la regulación de las políticas de liquidez diaria. Esto va a significar en el corto plazo una desaparición de más de la mitad de los bancos que hay en el país, que nosotros contamos con una amplia gama de bancos. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos es que haya 15 a 20 bancos grandes y poder concentrar el proceso de saqueo, poder concentrar el gran negocio que tienen de la dolarización y la compra-venta, el carry trade y la fuga de capitales. Hay un proceso que se está dando en las sombras, que se está dando al costado de lo que se discute en la política argentina,
Y eso es lo que no pone sobre la mesa la oposición política. Te para pregunto, darle... Rodo, eso se vio en la dictadura, ¿no? Había, creo que 600 entidades bancarias, muchas cajas de crédito. Bueno, ahí nació el Credicop, porque fue la manera de la banca cooperativa de poder subsistir cuando había muchas cajas de crédito, ¿no? Se centralizaron en el Credicop. Yo me acuerdo siempre que Robelli nos mandaba los informes de los bancos que la mueven en la Argentina son 10, ¿no? Hay algunos más, bueno, están también los bancos públicos que tienen hoy, bueno, la posibilidad de privatización, ya lo han planteado básicamente, no el provincia que está con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no otros bancos provinciales, pero sí el Banco Nación, que es uno de los más importantes. Vos lo que decís es que se está a las puertas de una nueva reforma financiera, es decir, donde se siga concentrando y achicando la cantidad de bancos. Sí, hoy los bancos que operan grandes volúmenes de montos superan los 60, y todas las últimas comunicaciones del Banco Central, que saca las manos de la regulación de la liquidez diaria de los mismos, que le asegura cierta rentabilidad, funcionamiento a los bancos que no tienen gran volumen de operaciones por sí solos, va a dar un inicio a un nuevo proceso de concentración donde esos 10 bancos privados y transnacionales grandes, más los bancos públicos, son los únicos que van a poder hacer pie, pero más de la mitad del sistema financiero está ampliamente en riesgo. Esto va a reducir, obviamente, la capacidad de dar crédito, que ya está ultra reducida, que casi no existe en la Argentina, pero lo más grave es que van a quedar miles de compañeras y compañeros sin su puesto de trabajo, que hoy, con la merma enorme que hay, con la carencia de trabajo formal que hay, hoy el trabajador bancario, que tiene un buen poder adquisitivo, es uno de los pilares del movimiento de nuestra flaca economía. Entonces, que queden sin laburo miles de bancarias y bancarios es un dato no menos importante, porque esos miles de laburantes dan trabajo a otros tantos miles fuera, en el plano de bienes y servicios. Es parte de la economía interna, son creo que 90.000, o me acuerdo que eran un poquito más. Si vamos a una reducción del sistema financiero tal como parece ser, estaríamos hablando de decenas de miles de puestos de trabajo directos que se pueden perder, y más de 100.000 puestos de trabajo de manera indirecta, porque recordemos, creo que alguna vez lo hemos dicho en este programa, pero está bueno repetirlo, cada trabajo formal con buen poder adquisitivo genera al menos 1.4 puestos de trabajo fuera, por consumo, por reflejo social, por consumo directo. Entonces, si hay 50.000 puestos de trabajo en el sistema bancario del riesgo, entonces hay al menos unos 70.000-75.000 puestos de trabajo que están en riesgo fuera del sistema financiero. Todo hace más, la suma hace más de 100.000, 120.000 puestos de trabajo que se pueden perder. Entonces, estas cuestiones de fondo que concentran la economía, que extranjerizan el dominio de las finanzas, del ahorro del argentino, que endeudan al país, que abren importaciones, está pasando mientras se discuten los armados electorales, ¿no? Mientras se sigue abonando a esta idea de que la lucha no está en la calle, sino que está en las próximas elecciones. Con respecto a la fecha de vencimiento de la que se está hablando, Cristina Fernández de Kirchner insiste en eso. Hay quienes plantean que después de las elecciones se puede venir una devaluación que sería mucho peor para el ya salario bajo que hay en Argentina. ¿Cómo ves esa? Porque en realidad hay distintas miradas. Hay quien dice se dan vuelta y los Estados Unidos van a poner plata si es necesario, o quizás se va a gestionar una crisis donde es posible que no les importe nada que caiga el gobierno de Milei. Podría pasar cualquier cosa hoy en Argentina. Esto es completo análisis y opinión personal. Creo que mientras que el modelo de saqueo funcione tal como viene funcionando y se sigan dando pasos en lugares concretos donde Estados Unidos quiere avanzar, que son la administración total de las finanzas argentinas, que es esto de la concentración bancaria, el aumento de posibilidad de extracción de bienes comunes naturales a bajo precio, con el dólar planchado, que sigan promoviéndose la apertura de importaciones sin tener ninguna crítica. Imagínense que en este Consejo de Mayo, donde se está planteando una reforma laboral para robarle a los laburantes, para poder echarlos, estaba sentada la CGT. Entonces, si sigue dando este plano de una profundización de modelo de saqueo con esta paz política,
que reina, más allá de las cuestiones estas que mencionábamos antes de Cristina, que no llegan a mover el amperímetro no llegan a hacer temblar al gobierno, mientras no se discutan las cosas de fondo que está haciendo el gobierno, yo creo que este modelo de saqueo sigue funcionando, entonces Estados Unidos va a seguir abonando a mantener un dólar medianamente planchado o con un pequeño salto devaluatorio. Entonces, sigo abonando a esta misma idea. Mientras que nosotros estemos garantizando con nuestra inacción, con nuestra pasividad, la paz política, la paz social en el país, Estados Unidos va a seguir abonando este modelo de saqueo y esto puede continuar muchos años más porque Estados Unidos necesita exprimir a la Argentina en su claro momento de retroceso, de declive hegemónico global. Entonces, nosotros tenemos que causar ese desequilibrio, causar esa crisis política, motorizar esa crisis social que ya se está viendo desde el punto de vista económico, pero que no encuentra el vector de organización política para que se vean las calles. Y en esto está haciendo mucho favor la oposición, que está más concentrada en otros temas. Entonces, me parece que es por ahí el tema. Si nosotros no logramos desestabilizar políticamente en la calle, en la lucha, al gobierno de Milei, Estados Unidos va a seguir abonando a este esquema y puede haber gobierno de la Libertad Avanza con Milei, con otro nombre, con quien sea, pero este modelo de saqueo puede continuar varios años más. Rodo querido, un fuerte abrazo y gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, estaba finalizando la marcha convocada por el Frente por la Soberanía, por el trabajo y por el salario. Una movilización importante. Estuvimos acá con Lucas haciendo diferentes notas. ¿Vos cómo la viste? Bueno, varios dirigentes de la CTA, de la CGT, un debate interno de la CGT que tiene que llamar, ya nos dijo hoy Argüello, que van a convocar un plenario de secretarios generales. Y bueno, también una presencia de Policía Federal, de Prefectura, para impedir acercarse al Ministerio. Por ahora no hay confrontación, pero lo que sí nos decían varios dirigentes es que hay que mantenerse en la calle en un año electoral. Pese a eso, el movimiento sindical discute cómo hacer frente a este proceso que, como dicen los volantes, es de disolución nacional. Sí, movilización al Ministerio de Modernización, de desregulación, perdón, que he fallido, de desregulación encabezado por Federico Sturzenegger. Bueno, y que ahora ya está culminando. Vamos a escuchar un montón de testimonios que tomamos de los diferentes dirigentes aquí presentes. Así es, radiográfica como siempre, presente en la calle. Le agradecemos al camarógrafo. ¿Qué camarógrafo que encontramos? ¿Qué empieza hoy con esta marcha? Es una primera expresión del Frente que tiene como epicentro la sede de regulación, pero que en realidad está expresando algo mucho más profundo, que es el malestar social en la Argentina. Oye, a ver, vos estuviste en los 90 en la Resistencia y también había una CGT que acompañaba a Menem. Ayer la CGT estuvo en el Consejo de Mayo. ¿Qué pasa en la discusión interna de la Central Obrera? Bueno, quien les habla planteó las diferencias sobre el Consejo del Salario. Por mayoría se aceptó ir al Consejo. Yo he señalado concretamente que no podemos sentarnos a dialogar con quien quiere la rendición incondicional de la clase trabajadora y por lo tanto, bueno, esta es mi postura. Estoy acá en la calle con el resto de las organizaciones hermanas para confrontar con este trazado económico. Por eso estamos hoy siendo solidarios con otros compañeros de otras organizaciones, pero también en defensa propia. El proceso de desindustrialización que se está llevando de manera artera a cabo acá en nuestro país pone en riesgo todo el entramado productivo, cientos de miles de pymes, cientos de miles de puestos de trabajo y por supuesto la soberanía nacional. Nosotros estamos acá reclamando políticas públicas que tengan que ver con el fortalecimiento de nuestro entramado pyme, de nuestra industria. Estamos acá reclamando paritarias libres porque entendemos que se ha roto el círculo virtuoso de la economía a partir del saqueo que le están haciendo a los trabajadores y no permitiéndonos discutir las paritarias libres. Nos estamos haciendo cargo de la resistencia, pero también con otros compañeros de estar discutiendo cuál es el modelo de desarrollo que vamos a sostener y que vamos a tener que implementar en la Argentina para tener un país más justo, más equitativo. Hay muchos secretarios generales de la CGT, de la conducción. Ustedes han planteado la necesidad de un plenario de secretarios generales.
Bueno, ¿qué expectativa tienen en la discusión interna de la Central Obrera? Todo, vamos a seguir insistiendo, el movimiento obrero tiene una responsabilidad histórica, no puede estar mirando para el costado cuando están sucediendo cosas inaceptables. Hay una crueldad puesta de manifiesto de este gobierno hacia la sociedad en su conjunto, que el movimiento obrero no puede estar mirando para el otro lado. Por eso decimos que tiene que actuar, que tiene que juntar, que tiene que convocar al confederal para discutir cuál va a ser el plan de lucha que vamos a llevar adelante, pero también discutir no los nombres que van a conducir en el futuro la CGT, sino un proyecto que nos va a contener a todos. ¿Camioneros presentes? Sí, claro que sí, el camionero está acá presente como tiene que ser, en la calle como corresponde, en la lucha de los trabajadores, ¿no? Y también la CGT. Bueno, hay un debate interno en la CGT de qué hacer ante el gobierno, ¿no? Sí, siempre va a haber ese debate cuando es un conjunto de organizaciones gremiales, pero bueno, lo importante es llegar a un acuerdo, como bien dijo el compañero en el mismo sentido, unificar todos los reclamos que están sucediendo a lo largo y a lo ancho del país y llevar un solo reclamo que es contra este gobierno y contra el ajuste que quiere llevar adelante. Finalmente, la UOM planteó la necesidad de hacer un plenario de secretarios generales. ¿Qué piensan desde la conducción? No, sí, tiene que venir el plenario, se va a ser convocado en los próximos días para llegar a un plenario y para después llegar un confederal. ¿También para discutir lo que pasa con la expresidenta? Hay que discutir todo, todos los puntos son importantes. Es muy importante los puntos de lo que lo está sucediendo la compañera Cristina Fernández de Kirchner, pero también es importante lo que nos pasa a los jubilados, a la educación pública, a la salud, todos los puntos y sobre todo lo que nos pasa a los trabajadores cuando nos pisa nuestra discusión salarial. Es decir, antes de que termine julio, ¿se viene el plenario? Seguramente sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Un día muy importante para el movimiento obrero argentino. Se está conformando el frente sindical más grande desde que asumió el presidente Milei. Un frente que tendrá el desafío de unir todos los reclamos, de unificar todas las luchas que se están dando en el país. El Consejo de Mayo, por supuesto, un bochorno. Yo creo que no hay mandato para que el sindicalismo esté sentado en esta mesa. El gobierno está buscando cómplices para avanzar con una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos laborales y una reforma previsional que termina de destruir a nuestras jubiladas y jubilados. Estamos movilizándonos al Ministerio de Regulación y Transformación del Estado, porque ahí está el monje negro. Sturzenegger es el monje negro de este gobierno. Allí se planifica la destrucción del Estado y la quita de todos nuestros derechos laborales. No van a poder. Hace minutos el gobierno anunció que por decreto elimina el Día del Trabajador Estatal. Es una joda. Es comprensible porque ellos no tienen día, si no laburaron nunca. Además, en su justificativo, Adorni habla de que no tiene que haber privilegios en el Estado. ¿En serio es justo él, que se cansó de ingresar familiares y militantes libertarios a la Secretaría de Comunicación con sueldos millonarios mensuales? Yo creo que Milei se tiene que enterar que en la Argentina no hay emperador y él jamás lo va a hacer. Esto se armó hace unos días, los compañeros de la CAT, del transporte, organizaron para que las organizaciones que quieran salir a pelear por la clase trabajadora estén presentes hoy. Seguramente esto va a seguir, esto es la primera de muchas acciones que va a haber porque es necesario, hay motivos de sobra como incluso para ir a la huelga, así que bueno, creo que superó la expectativa que teníamos las organizaciones, hay más de 100 organizaciones, no sé la cantidad de gente porque hay una columna de muchas cuadras para atrás y como yo estoy adelante no me estoy dando cuenta de cuánta gente, pero me creo que hay muchísima gente. La UOM planteó la necesidad de un plenario en la CGT para discutir un plan de lucha. ¿Qué opinan los aceiteros al respecto? Nosotros estamos totalmente de acuerdo, el tema es que la CGT no convoca a un plenario. Hace 3 años que no hay una reunión de secretarios generales nacionales. Hay una necesidad de organizarse, con o sin la CGT. Por eso estamos hoy acá la CGT. Hay gremios de la CGT como el nuestro que también estamos dentro de la CGT que estamos acá. Superó la expectativa la cantidad de compañeros que vienen, eso quiere decir que hay conciencia del reclamo, de la soberanía, de la entrega de la soberanía justamente en el área fluvial, el área de los barcos, pero también en el área de los aviones, que lo que están haciendo es una entrega total de soberanía en manos extranjeras, dejando en manos, por ejemplo, en el tema aéreo, en manos de los narcos, que con una simple declaración
sin respaldo financiero puedan encontrar una empresa aérea. Hoy autorizaron una nueva empresa de rampa que nadie sabe de dónde salen. Y lo que lo tiene habitual el gobierno, ¿no? Un despliegue policial enorme con un consumo de dinero del Estado para venir a reprimir a los trabajadores que solo estamos reclamando por los derechos. Lo importante de esto es que es una convocatoria de la CAP, pero hay gente de la CGT, está la 2CTA, están los movimientos sociales, está la UTEP. Esto se está ampliando, la calle es el lugar donde se resiste, donde se logran los resultados en la lucha. Así que me parece que es importante esta convocatoria, ayuda mucho, pero sobre todo tiene que ayudar a esclarecer a la opinión pública que no milita el por qué lo estamos haciendo, porque esto es entrega lisa y llana de la soberanía y la gente tiene que saber, porque si no se deja confundir por los grandes medios y se deja llevar solamente por esa información. Me parece que el estar en la calle es la mejor respuesta al gobierno en todos los intentos de quitar derechos a los trabajadores. Bueno, hoy estamos con una jornada de lucha en conjunto con una multisectorial muy grande, junto a los trabajadores y trabajadoras de todo el país, para ponerle un freno a este gobierno. Con este sector vamos a cuidar nuestra soberanía, nuestro trabajo, vamos por un salario digno. Yo creo que el sector de la economía popular claramente es necesario fortalecer la unidad de todos estos sectores para ponerle un freno al ajuste de Milei. Dina, ¿cómo está la situación hoy? No, la situación es bastante compleja, por eso resaltar la importancia de la unidad de los y las trabajadoras. Nosotras, como trabajadoras de la economía popular, queremos ser la voz de todas esas compañeras porque somos un sector que realmente las políticas que está implementando el gobierno de Milei impacta fuertemente, no solamente porque nos dejó sin salario, sino porque frente a la apertura de las importaciones se ven afectadas algunas ramas, como es la rama cartonera, la rama textil, la rama de compañeras y compañeros que producen alimentos, y la realidad es que la unidad tiene que ser la única salida, unidad y en la calle, por supuesto. Por eso estamos todos y todas acá presentes para decirle a este gobierno de Milei, para decirle a este ministerio, para decirle a Sturzenegger de que esto no puede seguir así y que vamos a seguir en la calle luchando, porque realmente esta política se afecta a todo el pueblo trabajador, a todo al pueblo en su conjunto, y es más, después de acá vamos a ir a seguir bancando a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas en el Congreso. ¿Cuál tendría que ser el próximo paso de esta marcha por la soberanía, de esta multisectorial? Bueno, la verdad que esta amplia unidad que se ha podido construir para reclamar, primero denunciar la política económica de este modelo económico que no solamente está profundizando la crisis que se vive en nuestros barrios populares, sino que efectivamente también nosotros venimos denunciando que este corrimiento del Estado del territorio lo que habilita es el avance del narco, digamos. Entonces hay una política deliberada del gobierno nacional, encabezado obviamente por Milei, pero por Sturzenegger, por Patricia Bullrich, donde están liberando el territorio para que el crimen organizado y las bandas narco avancen en ese territorio, y ahí los únicos que le estamos haciendo frente son las compañeras de los territorios, las compañeras de la economía popular. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que las luchas se tienen que unificar, pero que efectivamente los sectores populares tienen que tener un protagonismo en esas luchas, porque sin los sectores populares no hay posibilidad de derrotar el modelo económico de Milei. Participando en esta movida que va a fijar un inicio de los trabajadores y las trabajadoras en la calle, luchando contra el modelo de Milei y contra el modelo de Sturzenegger de destrucción del Estado, de destrucción de la industria, de la soberanía nacional. Por eso hoy los trabajadores del INTA estamos acompañando toda esta movida, somos partícipes y queremos ser protagonistas de esta lucha. Así que en los próximos días estaremos profundizando también el plan de lucha específico de los trabajadores del INTA, ya que el gobierno nacional sigue insistiendo en un decreto que va a poner en riesgo la continuidad institucional del organismo, va a poner en riesgo nuestra soberanía tecnológica, la soberanía alimentaria, y va a poner en riesgo las economías regionales que no van a tener el asesoramiento técnico de un organismo que tiene 70 años de vida y que es un ejemplo a nivel nacional e internacional. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha.
lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos. Siempre